Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita el doctor Orlando Matos. Él es ortopeda, traumatólogo, cirujano y de verdad con él vamos a hablar sobre este tema tan interesante que es la artritis. Doctor, un gran placer tenerlo de regreso en el programa. Gracias, cómo no. Y nada, hablar sobre este tema que como comentaba, usted sé que escuchó mi comentario, hablaba que se da a muchas confusiones. La gente a veces los síntomas pueden ser confundidos y los mismos médicos a veces dan falsos diagnósticos de la misma enfermedad. Entonces nos gustaría conocer cuál es la realidad, qué es la artritis, doctor, la real artritis y cuáles son los síntomas. Mira, cuando hablamos de artritis estamos hablando de inflamación de una articulación o varias articulaciones. ¿Y qué es la articulación? La articulación son los extremos donde terminan y donde inician los huesos. Por ejemplo, tenemos la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación de la rodilla, la cadera, que son las áreas más propensas donde se van a presentar este tipo de afectación. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque es una entidad que se confunde mucho por la población y también por los médicos. Porque hoy en día existen más de 100 variedades de artritis. Entonces, muchas veces cuando hablamos de artritis, el paciente la asocia a una variedad que es la artritis reumatoidea. Entonces, normalmente esta no es el tipo de artritis más frecuente. La más frecuente es una entidad que se conoce como osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? Entonces, la osteoartritis, y lo voy a decir en términos médicos y después que la población me entienda, no es más que una afectación que produce un deterioro rápido y progresivo de lo que se llama el sistema osteomioarticular. ¿Qué quiere decir esto? Que se afecta el cartílago, es decir, el revestimiento que tienen las articulaciones, se daña ese cartílago, se deteriora, se desprende, y entonces afecta también, aparte del hueso, lo que son los tendones y los músculos. ¿Qué es lo que ocurre con la artritis? Como ese cartílago que tiene una función vital de proteger los extremos distales para que no haya un roce de hueso con hueso. Es lo mismo en un vehículo. Cuando no tiene aceite, ahí usted escucha el sonido del motor. Cuando en una articulación, por ejemplo, la articulación de la rodilla, se desgasta ese líquido, que es el líquido sinovial, que en este caso sería ese aceite. Ese aceite, esa grasa. Esa grasa. Entonces, ese cartílago se va desgastando y se producen desprendimientos. Y entonces, eso produce entonces que hay una fricción constante de hueso con hueso. Esa fricción constante va a producir dolor, que es el signo cardinal en la artritis. Pero también va a producir hinchazón. Disculpe que le interrumpa, doctor. ¿Qué tipo de dolor? Porque yo he aprendido de los doctores, los médicos, que uno tiene que entender el dolor, reconocerse. ¿Es punzante? ¿Es un dolor agudo? ¿Es un dolor? O sea, ¿qué tipo de dolor es que se siente realmente? Es un dolor que tiene una característica, sobre todo en la mañana. Cuando el individuo se levanta en horas de la mañana, va a ver que va a tener limitación para hacer los movimientos de flexión. Es decir, va a tener dolor en la articulación de la rodilla, en la cadera, que le va a imposibilitar levantarse de la cama. Esto va a durar aproximadamente 30 minutos, porque a medida que avance el día, el paciente va a ir mejorando cuando empiece a hacer sus actividades. Es un dolor que quema, porque cuando usted le pone la mano en la articulación, el paciente va a sentir la articulación caliente. Si la observa, se va a ver roja. Entonces, también va a estar hinchada. ¿Qué quiere? Hay algo importante en estos pacientes que tienen artritis, que es que cuando usted le pone el dedo y el paciente se pone el dedo, va a tener un dolor también. Esto lo va a diferenciar de otras entidades. O sea, cuando te tocas en el área te duele. Va a tener dolor. Y algo importante, si el paciente se pone la mano en la articulación de la rodilla, y utilizo mucho la rodilla porque es una de las articulaciones que más tiende a afectarse. Si hace el movimiento de flexión, es decir, de extender la pierna, va a sentir un crujido, como si usted tomara una hoja seca y la apretara entre los dedos. Entonces va a sentir ese crujido y dice, oye, pero siento como hay un sonido característico a nivel de la articulación de la rodilla, y van a ser los signos cardinales de la artritis. Tenemos una encuesta, doctor. Salimos a la calle, le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la artritis. Así que me gustaría que compartir con usted el parecer de los dominicanos. Vamos a verlo. Para mí la artritis lo produce un tiempo de frío. Para mí es la humedad, problema de los huesos puede provocarla. Si uno está caliente, que llega un ejemplo del trabajo y se quita los zapatos y lo pone al piso. También si usted se mete al baño o si está cocinando, abre la nevera, todo eso produce artritis. El frío, embromar mucho con agua y pues, tener los pies en frío. O la humedad. Dicen que es un resfriado en el cuerpo, en las coyunturas. Hay gente que la tiene por la edad
otros lo tienen por la estación del tiempo, mucho frío, deficiencia ósea. ¿Cómo uno lleve su alimentación? Bueno, yo pienso que es como una degeneración en los nervios, en los huesos. Por lo menos eso depende de resfriado o algo. Por la deficiencia en los huesos, por falta de la alimentación, como uno se alimente. Falta de calcio, podría ser. El descuido de las personas porque no tomamos los alimentos necesarios que fortalecen los huesos. Doctor, ¿qué le pareció? Muy interesante, muy interesante. Sí, El dominicano sabe mucho de pero estos ¿cuáles temas médicos. están en lo cierto? ¿Cuáles no? ¿Cuáles serían la realidad? ¿Qué provoca la artritis? Es un tema muy interesante y de mucha controversia. Porque, ¿qué causa la artritis? La causa de la artritis va a depender el tipo de artritis que estemos hablando. Okay. Por ejemplo, cuando te decía que normalmente las personas asocian la artritis a lo que se conoce como la artritis reumatoidea. Okay. ¿Por qué se produce la artritis reumatoidea? Esto es una enfermedad de tipo autoinmunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que las defensas que tiene nuestro organismo para defendernos de las enfermedades extrañas actúa en contra de nuestro propio organismo y destruye el tejido sano. Es decir, hay una mutación, por decirlo así, de ese sistema que tenemos para defendernos y entonces ataca el tejido sano. Y esta es una de las principales causas en este tipo de afección. Hay, por ejemplo, también artritis de tipo que se llama artritis psoriásica, que son muchas veces producidas por virus. Las bacterias tienden a producir este tipo de artritis. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la artritis más frecuente, que es la osteoartritis, ya hay dos entidades que van a ser las causas principales. Número uno, el envejecimiento. Casi siempre está asociada a personas ya de la sexta o séptima década de la vida, es decir, personas por encima de los 60 o 70 años de edad. Pero se ha visto mucho que la osteoartritis está íntimamente relacionada a la obesidad. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente se pensaba que todas las personas que eran mayores de edad eran los que iban a estar susceptibles de presentar osteoartritis. Sí. Hoy en día se sabe que no. Nosotros podemos tener un jovencito de 15, 13 años bastante obeso. ¿Se dan, doctor? Exactamente. Sí. La obesidad se ha considerado como uno de los principales factores que produce la osteoartritis. Lo que quiere decir que un joven que desde temprana edad, un niñito que venga, porque muchas veces nosotros vemos los niños gorditos, ¡ay, qué lindo se ve el niño gordito! Y gracioso. Y gracioso, pero esto va a traer un sinnúmero de patologías como la diabetes, pero sobre todo hoy en día se sabe que afecta, produce artritis. Entonces la osteoartritis está afectada íntimamente por la obesidad. Usted habla de las personas de la tercera edad, 60, 70 años, a partir de ese momento que empiezan a pueden presentar estos síntomas. ¿Se pueden prevenir esos síntomas? ¿Se pueden evitar tener artritis? ¿Hay formas de prevenirlo? Claro que sí, hay muchas causas, muchas formas de usted prevenir. El tema genético, disculpe doctor, para agregar a la pregunta, ¿el tema genético tiene que ver también? Indudablemente que el factor genético está íntimamente relacionado no solamente a la osteoartritis, sino a muchas de las variedades de artritis. También, como decían algunos de los expositores, la mala alimentación coadyuva notablemente a la artritis. Es decir, una persona que lleva una vida sedentaria, que empieza a ingerir alimentos de tipo chatarra, como normalmente se conocen, también es muy susceptible de presentar artritis. El tabaco, el alcohol está íntimamente relacionado también. No en gran medida, pero se sabe que las personas que son grandes fumadores, hay algunos estudios que demuestran que produce una afectación a nivel del cartílago articular. Mucha gente relaciona la artritis con el frío, con la temperatura. Vi que mencionaban eso. Conozco de muchos casos de personas que dicen, no, yo en Estados Unidos o en una zona fría no puedo estar en invierno porque ahí la artritis se me revoltea. Háblame de esto, la artritis, la relación artritis y frío. O temperatura en general. Indudablemente que está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque cuando hay un desgaste del cartílago articular, ese líquido sinovial, que es un líquido que normalmente ayuda a mantener las articulaciones lubricadas, aumenta por la fricción que hay entre hueso con hueso. Al aumentar ese líquido sinovial, al cambiar lo que se conoce como la viscosidad, entonces los cambios atmosféricos producen un mayor aumento de la articulación y por eso es que se produce el dolor. Es decir, en temperaturas que hacen mucho frío, la articulación aumenta de tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar de tamaño, ese líquido sinovial comprime la articulación y entonces viene el dolor. Es cierto que el frío está íntimamente relacionado a la artritis. Vemos también, y estaban pasando unas imágenes aquí mientras usted hablaba, doctor, de deformaciones que suceden
y que, por ejemplo, miren ahí, hay algunas deformaciones que Así de es. los dedos, de algunas... ¿A qué se debe esta deformación? Mira, normalmente... ¿Esos son síntomas? ¿Eso es artritis primero? Eso es artritis. Sí. Eso es artritis. Sí. Las artritis normalmente van a producir deformidad de las articulaciones y como observamos en estas imágenes, que de verdad que estoy bien sorprendido por unas imágenes bien interesantes, en la parte de la articulación que se llama metacarpofalángica, es decir, de los dedos, se forman unos nódulos muy característicos de la artritis. ¿Por qué se producen? Normalmente por lo que hablábamos del líquido sinovial, es decir, hay un cambio de lo que se conoce como la sinovia a nivel intraarticular y entonces se produce un aumento considerable de las articulaciones y aquí viene un dolor muy característico. ¿Esto se presenta en los dedos de las manos solamente o puede presentarse? No, se presenta en los dedos de las manos, pero también puede aparecer en el primer dedo gordo. Sí. De hecho, hay una variedad de artritis que es la artritis gotosa, que se conoce como la gota o pseudogota, que produce una característica importante, que es dolor en el dedo gordo del pie. Entonces, es otra variedad de artritis también, que está íntimamente relacionada por la formación de cristales dentro de las articulaciones. ¿Hay estudios que se hagan? ¿Cómo se determina que hay algún estudio que determine específicamente algún análisis? Y disculpe, déjeme tomar esta llamada para aprovechar también. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Pablo? Hola, ¿cómo está? Aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Su pregunta? Gracias. Para preguntar al doctor, que yo en la mañana cuando me levanto, oye, esto es un dolor que yo no soporto y los dedos amanecen alterados y los pies me duelen. Entonces, la muñeca, yo no aguanto, cuando estoy trapeando, me duele todo eso. Entonces, en la mañana que me da mucha dificultad. Y después que caliente el día, que se me va quitando el dolor. A ver qué yo puedo hacer, a ver qué él me dice. Bueno, entonces ahí entraría también la pregunta que le hacía de cómo se diagnostica, se determina que es... El factor patognomónico para usted hacer el diagnóstico es la historia clínica. En este caso, esta paciente nos está diciendo un cuadro muy florido y característico de lo que habíamos dicho. Es decir, la artritis inicia el cuadro de dolor al momento de usted levantarse. Hablaba de que se calmaba un poco a medida que va pasando el día. A medida que avanza el día, pero vuelve el dolor en horas de la noche. Es decir, al inicio y al final del día es el dolor característico. Entonces ella tiene un cuadro característico de artritis. Mi recomendación es que debe de acudir al especialista para entonces tratarla a tiempo. Porque muchas veces si dejamos pasar el tiempo, se pueden afectar otras articulaciones y entonces ya sería una complicación mayor. Otra llamada. Buenos días. Buen día. Sí, hola, ¿de dónde nos habla? De Catanga. Felicidades por su programa. Muchas gracias. Un placer. Adelante. Gracias. Mire, para preguntarle al doctor, yo tengo un hermano que a él se le encoge la pierna desde arriba, desde la cadera, hasta abajo, y se le engurruñan los dedos, tanto de las manos como de los pies. Y a mí me da un calambre en las extremidades. A ver que él me puede ayudar en eso. Muchas gracias por su llamada. Mira, es interesante porque existe otra variedad de artritis que afecta la columna vertebral. Cuando ella habla de engurruñar, ¿qué es, doctor? De que se le... Ella hablaba del nervio, es decir, el nervio es que le da la sensibilidad a las extremidades. Entonces, normalmente cuando hay un compromiso radicular, es decir, cuando el nervio está comprimido, es cuando se comprime el nervio. El paciente siente dolor, pero siente calambre. Entonces, me imagino que se le encoge la pierna. Se le encoge la pierna, Entonces, hay una variedad de artritis que se conoce como espondilitis anquilosante, que es una artritis o una variedad de la artritis a nivel de la columna vertebral. ¿Qué ocurre? Normalmente el paciente puede tener combinaciones de compresión de las raíces nerviosas parecido a la hernia discal, porque se forman lo que se conoce como espolón. Los espolón son unos sobrehuesos que se van a formar a nivel de la columna, pero también puede aparecer a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla. Estos espolones, cuando se forman a nivel de la columna, pueden comprimir las raíces nerviosas, pero también los nervios y también los músculos y los tendones que están cerca de la columna y puede presentar este cuadro clínico. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla, amigo? De La Palma de Herrera. Bienvenido, adelante. Mira, mi pregunta al doctor es con relación a usted sabe que hay personas que a veces tienden a estrellarse los dedos y eso, quizás por problemas, no sé, problemas, emociones o algo así. Sí. Yo quiero saber qué complicaciones trae eso, por favor. Muchas gracias por su llamada. Es una pregunta que muchas personas la hacen. Normalmente no es correcto que usted se extraye los dedos. No es correcto. Mucha gente que le gusta el... Sí, no es correcto. Mira, me traje uno ahí si quieres. Esto puede producir una lesión
a nivel de la articulación interfalángica y puede producir incluso hasta fractura. Hay pacientes que por estar haciendo este tipo de actividad pueden presentar una luxación, que es cuando sale la articulación de su sitio y puede lesionar el cartílago. No es correcto. No es correcto. Doctor, entonces, 100 tipos, más de 100 tipos de artritis. ¿Cómo determinamos cuál es cuál? Por la sintomología. Indudablemente que el cuadro clínico, es decir, los pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoidea, hay pruebas diagnósticas que te van a llevar a este cuadro. Hay otra variedad, por ejemplo, que es la artritis o el síndrome o enfermedad de Reiter. Aquí el paciente te va a llegar con datos de artritis, pero al mismo tiempo el paciente te va a llegar con afectación de los ojos. Hay algunos pacientes que presentan lo que se conoce como el síndrome de Sjögren, es decir, te dicen, doctor, yo tengo mucha resequedad a nivel de los ojos. Entonces, cuando ya tú tienes un paciente que tiene datos de artritis, pero que al mismo tiempo tiene resequedad de los ojos y que concomitantemente tiene daños a nivel intestinal, entonces ya tú empiezas a hacer el diagnóstico diferencial entre una patología y otra. Una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De Villa Jaragua de Neiva, al sur. Bienvenida, gracias por llamar. Adelante, su pregunta. Doctor, yo tengo un niño de 11 años, donde él está hace como 5 o 6 días diciéndome que le duele una rodilla. Yo necesito saber si eso causa lo que usted está refiriendo ahora, o necesito tirarle alguna placa al bebé. Perfecto. Muchísimas gracias. Mira, el niño hay que individualizarlo, no verlo como una persona adulta. Hay que verlo como un niño. Hay muchas patologías en los niños que pueden producir dolor en la rodilla. Yo te sugiero que lo lleves al especialista. Hay que hacerle un buen examen físico y una radiografía. ¿Por qué? Porque hay una entidad que se ve mucho en los niños que se llama el síndrome de Osgood-Schlatter, que no es más que la placa de crecimiento se mantiene un poquito más abierta de lo normal, y esto le produce mucho dolor a niños que están en esa edad, entre 12 y 15 años, y que sobre todo practican algún tipo de actividad física. O sea, que lo más importante es que lo lleve a donde tú... Fíjate cómo la señora ya está asociando este dolor, que puede ser otra patología, a la artritis. De igual forma, un paciente puede tener una tendinitis a nivel de la muñeca, o en el caso una epicondilitis en el codo, que se ve mucho en jugadores de tenis, jugadores, por ejemplo, de golf, y aquellos que levantan pesas. Sí, doctor, gracias, doctor. Y entonces por se asocia a datos de artritis y son otras patologías. Doctor, entonces, por último, ¿hay tratamiento para la artritis? ¿Se cura la artritis, doctor, o se trata? Se trata. Todas las diferentes variedades de artritis tienen un tratamiento específico. Por ejemplo, en el caso de la osteoartritis, que es la más frecuente, siempre es la más frecuente de todas y está asociada a la obesidad, al envejecimiento, entonces el paciente usted tiene que iniciar un régimen de dieta saludable, comer frutas, vegetales y ejercicio. La terapia física en todos los casos de la artritis es el punto ideal para tratar este tipo de patología. ¿No hay medicación para esto? Hay medicación, dependiendo la patología. Por ejemplo, para la artritis reumatoidea, como es una enfermedad autoinmunitaria, hay medicamentos que van a ser moduladores de la enfermedad. En el caso de la osteoartritis, vamos a tratarla de diferentes formas, pero lo importante de esto es que si dejamos que esto progrese, entonces se van a afectar las articulaciones. Una artritis en la rodilla o la cadera, el paciente puede llevar a un reemplazo articular y eso es lo que no queremos, que ese paciente llegue a un reemplazo de rodilla, de cadera o de hombro. Que sería ponerle una prótesis, ¿no? Una prótesis de metal, exactamente. Entonces, doctor, síntomas, entonces, ¿cuándo deben ir visitar? Obviamente cualquier dolor debe ir al médico, pero para el tema de artritis, ¿cuáles son los síntomas vitales para decir, tengo que ir al médico inmediatamente? Si usted al momento de levantarse siente dolor, siente limitación, lo que se conoce como limitación funcional, y le duele una articulación, por ejemplo, le duele la rodilla derecha, el codo izquierdo o ambas muñecas, ambas rodillas, eso es un signo importante de alarma de que usted es un candidato o puede estar iniciando un proceso de artritis. Ahora bien, no todos los dolores articulares es artritis. Por eso es importante que si usted tiene un dolor en una o X articulación, acude al especialista para hacer el diagnóstico diferencial y ver si es artritis o es una tendinitis o cualquier otro problema de patología. Doctor,
Excelente, muchísimas gracias. La Gracias, verdad que le hermano. agradecemos Un muchísimo placer. su participación. El doctor Orlando Matos estuvo con nosotros. Su consultorio está, doctor, todavía en el... Centro Médico Escaño, doctor Sí. Delgado, esquina Independencia, Muy con bien. los teléfonos 809-687-0290. Ahí debajo están en pantalla los teléfonos del doctor para que usted cualquier pregunta o duda o consulta pueda hacerla. Doctor, muchísimas gracias. Es un gran placer tenerlo en el programa. Gracias, hermano. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. Así es que no se vayan.